Bueno, veamos algo todavía de Arintero. Vive todavía a los principiantes, obrando así humanamente, tienen que esforzarse por caminar como por su pie, en evitar las propias iniciativas para ejercer bien la virtud y superar en excitar las propias iniciativas para ejercer bien la virtud y superar las dificultades, guiándose por la oscura luz de la fe y según las normas de la prudencia cristiana, sin notar apenas los continuos influjos del Divino Consolador, que ocultamente los mueve, sostiene y conforta. Mas cuando, consolidados en la virtud, venciéndose a sí mismos, van conformando más y más su voluntad con la de Dios, luego empiezan a sentir y notar ciertos deseos, impulsos o instintos del todo nuevos y verdaderamente divinos, que no provienen ni pueden provenir de ellos mismos, puesto que les llevan a algo desconocido, un nuevo género de vida y de perfección muy superior, y que no les dejan reposar hasta ponerlos fielmente por obra y hasta encenderse con esto mismo en otros aún más altos y ardientes deseos. Esto quiere decir que la presencia de la gracia precede la conciencia. O sea, la gracia engendra actos que a su vez producen una forma de conciencia o conocimiento de sí. Entonces, como el crecimiento en la gracia lleva a algo desconocido, no se tiene conciencia todavía de lo nuevo, porque es desconocido. Hasta que se entra más en eso desconocido, se lo conoce más que antes y entonces crece la conciencia. Por eso todo racionalismo que pretende una conciencia perfecta de sí, por anticipado, es contrario a la evolución de la gracia, al crecimiento en la vida de gracia. Y conforme van las almas siguiendo con docilidad estos impulsos del espíritu, así van sintiendo cada vez más claramente sus toques, notando su amorosa presencia y reconociendo la vida y virtudes que le infunde. De ahí que poco a poco vengan a obrar principalmente por medio de dones, de los dones que se manifiestan ya en alto grado y como algo sobrehumano, y de este modo vienen a tener verdadera experiencia íntima de lo sobrenatural en sí y entran de lleno en el estado místico. En este venturoso estado, la oración habitual suele producirla notoriamente el Divino Consolador, que pide por nosotros con gemidos inenarrables y nos hace orar como conviene. Influyen aquí ya frecuentemente y muy a las claras todos sus dones, y especialmente el de sabiduría, con que se gusta y experimenta lo divino, y el de entendimiento, con que se penetra en los profundos arcanos de Dios, aunque a veces predominan el de temor, o el de piedad, el de fortaleza, el de ciencia o el de discreción. Bueno, aquí describe el pasaje de la vida ascética a la mística, aunque recordando que ya la ascética es mística, pero no es una mística plena. ¿Qué distingue la vida ascética de la vida mística? Que se unifica la conciencia sobre la base de un conocimiento más profundo, que es sobrenatural. En cambio, en la primera etapa, en la vía purgativa, conviven las formas de conciencia naturales con las sobrenaturales, y en cierta manera prevalecen las naturales. O sea, solo de vez en cuando el sujeto tiene algún conocimiento más espiritual, percibe alguna inspiración del Espíritu Santo. En cambio, cuando hay verdadera contemplación, hay un estado místico, este conocimiento es habitual. Y esta forma de conciencia es habitual. Esto implica que el sujeto se siente de una manera distinta que los otros, por ejemplo, que el ambiente que lo rodea.
Si es auténtica vida espiritual, es con humildad. Si es falsa vida espiritual, como la que describimos anteriormente, con esta forma de conciencia falsamente unificada y soberbia. Y tendencia a la superioridad, al gobierno indebido de los otros, a la manipulación, y se generan formas de psicopatía pseudomísticas. En esto que te está diciendo, podría darse caso también que haya como un periodo de transición, o sea, donde también el alma, o sea, pueda experimentarse tentada de soberbia, pero que luego poco a poco Dios la va a conducir a otro punto. Bueno, sí, San Juan de la Cruz describe los defectos de los principiantes. Eso se da en la noche oscura del sentido, es el periodo de transformación, ¿no? Las tres señales para reconocer Sí. el cambio de fase, ¿no? Sí, antes cuando describe los defectos de los principiantes, o sea, los principiantes son los que crecen en la vida espiritual, que es ya vida mística, aunque imperfectamente, pero todavía mantienen los defectos, hay una duplicidad. Esa duplicidad no se supera del todo hasta que no se entra en la noche oscura del espíritu y se pasa a la vía unitiva. O sea, los aprovechantes, que son los de la vía iluminativa, aunque ya tengan un estado místico, todavía tienen una cierta duplicidad de fondo, que hay que superar, por la noche oscura del espíritu. Y dice San Juan de la Cruz que esta reforma es más difícil que la primera, ¿no? O sea, si son pocos los que pasan de la primera etapa a la segunda plenamente, menos son los que pasan de la segunda a la tercera, ¿no? O sea, en cada etapa de la vida espiritual el número va quedando reducido, que es la puerta estrecha de la cual habrá Cristo, ¿no? Entonces, en los nombres de cada etapa podríamos de alguna forma decir que hacen referencia a la conciencia. Purgativo de la conciencia, iluminativo empieza, ¿no? Unidad. Sí, es la operación que prevalece en el conocimiento y en la conciencia del conocimiento. O sea, en la vía purgativa prevalece la conciencia de lo negativo que tiene la persona y de la acción de la gracia que la transforma. En la vía iluminativa prevalece la conciencia del conocimiento nuevo, que sin embargo todavía tiene muchos aspectos naturales. Y en la tercera etapa prevalece la conciencia de la presencia de la Trinidad. En otra clase nos explicaron esto parecido con esta terminología. Hablaba de la predominancia, no que haya no que es una etapa y otra distintas, ¿no? Pero como usted ha dicho, era prevalencia o predominancia. Y decía que la profesora hablaba de experiencias, pasar de experiencias místicas puntuales a experiencia más edificante a estado místico. No recuerdo a qué autor se refería, pero es un poco la misma. Sí. Siempre que se tenga conciencia justamente de que el pasaje de una etapa a la otra requiere atravesar una distancia muy grande, no es una diferencia que se pueda catalogar al nivel de la experiencia natural o de la psicología natural. Es un pasaje que requiere una evolución efectivamente muy intensa. La transformación es muy notable de una etapa a la otra. La tercera no decía estado, sino vivencia, que es vissuto en italiano, como si fuese lo mismo un estado, no ya más consolidado. Un estado, pero también aquí hay que entenderlo como acto más que como hábito. Aunque sí, se genera el hábito naturalmente. Y también es verdad que no se puede estar siempre en acto, pero lo que prevalece
en la misma conciencia es el acto de conocimiento de la Trinidad, presente en las operaciones del sujeto. En la segunda etapa, que es la vía iluminativa, todavía la Trinidad está lejos, en la conciencia. Aunque se requiere la acción de la gracia para llegar aquí, sin embargo, la consistencia de esta vía iluminativa es todavía muy natural y filosófica. Es como llegar, por vía de gracia, a una gran contemplación metafísica. Pero todavía no se conoce la Trinidad de una manera viva, ni se la experimenta en las operaciones y en la vida de la Iglesia, etc. Así pues, esta misteriosa vida divina la vivimos primero inconscientemente, a manera de niños, sin darnos cuenta del nuevo principio vital que es el mismo Espíritu Santo, el cual, vivificando nuestras almas y renovando nuestros corazones, nos hace ser verdaderamente espirituales y vivir como dignos hijos de Dios. Gran multitud de cristianos y aún de religiosos, aunque comprometidos a caminar muy de veras a la perfección evangélica, nunca salen de esa fase de la niñez espiritual, que es la propia de ascetas y principiantes. Bueno, este es un dato muy importante. Gran número de cristianos, de laicos, pero también de religiosos, nunca superan esta fase. Y ojalá que muchos de ellos entraran ahí siquiera, convirtiéndose y haciéndose como niños para poder ser admitidos en el reino de los cielos. A esos niños que aún no advierten que son hijos de Dios y que con vivir de Él obran según sus propias miras y sus caprichos, teniendo al espíritu como aprisionado, hay que tratarlos como a carnales y no como a varones espirituales, pues aún se dejan mover más según las miras de la prudencia humana, que suelen participar mucho de la prudentia carnis, que no según de la cristiana, que unida al don de consejo constituyen la prudentia spiritus. Dice, ojalá que esos muchos por lo menos sean niños de verdad. Pero algunos son falsos niños porque son astutos. Es decir, que tienen la prudencia de la carne y no la prudencia del espíritu, que es sobrenatural, infusa. Y sobre todo el don de consejo del Espíritu Santo y los otros dones. O sea, cuando hay mucha prudencia humana, es más difícil la vida sobrenatural. Es una de las razones por las cuales la situación de la modernidad es tan difícil para la vida espiritual, porque la modernidad es muy compleja, hay mucha organización, mucha institución, mucha complicación de todo tipo. Además, las instituciones, las comunidades son demasiado grandes. Las diócesis, las parroquias, las órdenes, todo es enorme. Entonces, para que toda esa máquina enorme funcione, hacen falta muchos elementos naturales. Porque de otra manera una gran organización no puede funcionar. Para que haya elementos naturales hace falta desarrollar ciertas actitudes naturales que finalmente tienden a prevalecer sobre las sobrenaturales.
Porque efectivamente son pocas las personas que tienen aptitudes naturales para un gobierno político de una gran organización, por ejemplo una gran diócesis. Entonces se eligen obispos que tengan esas cualidades. Pero no quiere decir que los que tienen esas cualidades naturales tienen otras sobrenaturales, que son más importantes. En cambio, cuando la vida cristiana está constituida por núcleos más pequeños, resulta más posible que aparezcan personas con cualidades sobrenaturales que además puedan tener las naturales necesarias, porque la gracia perfecciona la naturaleza. En cambio, cuando la organización es muy complicada, hacen falta cualidades naturales extraordinarias en el orden natural, que no siempre son acompañadas de cualidades sobrenaturales. Esas cualidades sobrenaturales no estorban a la cualidad natural, porque impiden a lo mejor ver la realidad de la necesidad de las cualidades naturales. No, en sí mismo es lo contrario. Lo sobrenatural perfecciona lo natural. El problema es que cuando hay una gran organización hacen falta cualidades naturales extraordinarias, pero además la mayoría de las realidades eclesiales grandes producen esas cualidades en algunos individuos, reflejando la condición común de esa comunidad enorme, en la cual siempre son menos los que tienen las cualidades sobrenaturales más elevadas, por este proceso que estamos explicando aquí. Lo que sean en palabras un poquito más coloquiales, sí. O sea, que de repente existen los fenómenos que son capaces de tener un don natural o un don organizativo, sí. Bueno, eso sí, eso es propio de la modernidad. O sea, es como un producto de este tipo de espiritualidad moderna cuyas raíces teológicas estamos analizando. Eso se reproduce de muchas maneras. O sea, se reproduce en las comunidades nuevas, en las comunidades antiguas de vida religiosa, en las diócesis, en las parroquias y en la iglesia entera. Porque es una iglesia moderna esta. O sea, está en la cultura moderna. Entonces, mientras no se tome conciencia de este proceso, es muy difícil revertirlo. Y para eso hay que conocer las causas profundas, ¿no? Que es lo propio de la ciencia, en este caso de la teología espiritual, ¿no? Que lleva al individuo a creer que es él y no. Sí, pero no es solo cuestión del individuo, es de la comunidad política, porque es la comunidad la que produce sus líderes, como sucede en la vida temporal, ¿no? O sea, finalmente los presidentes que hay en los países, ¿no?, de algún modo reflejan el estado medio de la vida natural de la comunidad política que presiden. O sea, una comunidad política que tiene ciertas características, que tiene ciertas ideas, en las cuales ciertas ideas prevalecen, ciertas concepciones, no va a producir un gobernante que tenga condiciones superiores, sino dentro de esa concepción uno que tenga la habilidad suficiente para ordenarla, profundizarla. Bueno, algo semejante y por el mismo motivo sucede en una comunidad eclesial cuando se hace muy compleja naturalmente. En general la mayoría, cuando son de un buen volumen que requiere mucha logística, sí, sí. Pues, bueno, por no pensar en la Iglesia Universal, ¿no? Sí, bueno,
Porque la organización de la iglesia actual es enorme. Pero aún así siempre se requiere una logística, mayor o menor, que el ambiente va a costar que esa misma logística se sobrenaturalice o tenga una visión un poquito más... El punto ahí es incluso que los pastores, el que esté arriba, cómo luchar contra todo un sistema. Porque al fin y al cabo... Bueno, es que los pastores a veces no quieren luchar contra el sistema porque son frutos del sistema y lo profundizan. Sí, bueno, pero yo creo que la cierta mínima nos da... Como los que son obispos, y llegan a ser obispos porque tienen ciertas cualidades especialmente naturales y después proponen otros obispos y se van reproduciendo. Entonces, o sea, para que el sistema cambie hace falta otro tipo de paradigma, que es justamente el que propone Arintero aquí. No es como un descubrimiento nuevo, es simplemente ir a lo esencial de la vida cristiana y de la vida evangélica y de la vida espiritual, ¿no? Bueno, podemos decir con otras palabras que la modernidad lo que engendra es el predominio del hombre, del humano. Sí, sí. Y bueno, sí. lo cual no quiere decir que una correcta espiritualidad se niegue al humano, sino que el que manda es la gracia de Dios. Sí, exactamente. No se centre en lo humano. O sea, la gracia renueva todo, sea el individuo como la comunidad, porque la gracia actúa en la iglesia. Pero hay como una tendencia con este tipo de no sé si llamarlo filosofía práctica, sí, que es opuesta. Irremediablemente se está moviendo, se está cambiando. En sentido opuesto, sí. Y entonces, claro, luego uno es inconsciente y cae en pensarlo todo siempre bajo esa perspectiva humana. Exactamente, sí. Y aunque uno crea que está la gracia ahí, pero no. Y de ahí se explican luego otro tipo de tendencias. Por ejemplo, las espiritualidades actuales que puedan entender a la psicología, como conversábamos antes, porque están dentro de esa dinámica, que es humana y solo se queda ahí. Lo cual no quiere decir que la psicología es algo malo, sino que hay que... el problema es que este tipo de concepción, como finalmente es antinatural y antisobrenatural, genera enfermedad. Entonces, ¿por qué en los conventos contemplativos mandan las monjas a los psicólogos? En las comunidades religiosas también, en los seminarios también, hasta hay obispos que van a los psicólogos. Entonces, ¿por qué? Es porque el sistema genera la patología. Porque como está construido sobre la base de un idealismo, y el idealismo es antinatural porque implica una desconexión con la realidad, genera que se produzcan actitudes individuales patológicas. Porque es antinatural que la inteligencia no conozca la realidad. O sea, si uno está en la realidad y no la conoce, claro, se siente como un esclavo de los impulsos externos. Y esto va contra la naturaleza humana. Además de contra la naturaleza de la razón y de la voluntad, etcétera. Entonces, mientras exista este tipo de concepción en la vida cristiana, este problema va a subsistir. Por supuesto, no podemos encontrar soluciones inmediatas porque es algo muy grande. Pero hay que tener la claridad suficiente para, en primer lugar, individualizar las verdaderas líneas de la renovación y de la solución de estos problemas. O sea, no podemos solucionar los problemas causados por esta actitud metódica con nuevos métodos, porque entonces en vez de solucionar el problema lo extendemos o lo reproducimos. ¿Han pensado otras preguntas? Lo que estábamos diciendo antes de esta dialéctica en realidad sería como una justificación
para poder que nos impide seguir creciendo la vida espiritual. Porque Sí. intenta como justificar esas cosas que no es capaz de superar o de Sí. darse cuenta o de... Eso es una primera etapa y después viene otra en la cual esta justificación se convierte en una especie de espiritualidad propia, o sea, pseudo espiritualidad. O sea, se pasa del racionalismo a una concepción idealista. El idealismo, en sentido propio, es una alienación de la realidad. Es una alienación de la realidad por medio de una operación antinatural de la inteligencia, o un oscurecimiento de la inteligencia que está provocado por el influjo de las potencias sensitivas internas, de la imaginación, etcétera, a su vez movidas por malos espíritus, o sea, por el influjo diabólico. O sea, este es el proceso antropológico. Cuando uno se aleja de la verdadera espiritualidad, que tiende a ser unificante y creciente, porque es fuente de evolución mística, como estamos diciendo aquí, la verdadera espiritualidad es reemplazada primero por un anhelo de unidad que se cumple falsamente, o sea, ejercitando mal la razón. O sea, el sujeto unifica de manera incoherente. Esto tiene ya un germen de dialéctica. Ahora, cuando esa dialéctica se hace profunda, se convierte en una nueva espiritualidad que llega a ser autónoma, como en Hegel, ¿no? Se llega al espíritu absoluto o a la idea absoluta. Entonces el sujeto está alienado de la realidad. No por nada Hegel, en la fenomenología del espíritu, dice que para llegar al saber absoluto, que incluye esta forma de espiritualidad, o sea, que aparezca en uno el espíritu absoluto, hace falta una transformación interior que en la práctica significa pasar por la locura. O sea, uno tiene que volverse loco para volverse sabio, que en el fondo no es otra cosa que la imitación de la locura de la cruz, ¿no? Como dice San Pablo, bueno, la locura de la cruz es que a los de este mundo les parece loca la cruz, ¿no? O sea, irracional. Bueno, Hegel dice que el que crece hacia el saber absoluto tiene que despojarse de todos los conocimientos anteriores. Entonces, para despojarse de eso, tiene que acceder a una forma de conciencia nueva. Ahora, ¿de dónde surge esa conciencia? Surge, por un lado, del influjo del mundo, porque es el espíritu del mundo. Pero el influjo del mundo se da directamente a través de los sentidos. Para que haga un efecto en la razón, hace falta algo más. O sea que los sentidos sean movidos por una razón, que no es la razón natural, ni es la razón divina o el Espíritu Santo, sino que es una razón diabólica. Entonces uno toma conciencia cada vez más de la presencia del espíritu diabólico en el mundo. En las falsas formas de espiritualidad siempre hay un acceso a este tipo de conciencia. Y esto puede introducirse incluso en la teología católica a través de este tipo de filosofías. O sea, la teología católica actual está profundamente marcada por Hegel y por autores semejantes, Heidegger, por ejemplo. En el fondo, el principio espiritual que se contiene es este. Entonces, este tipo de teologías puede terminar en una falsa espiritualidad. Y cuando son los pastores los que tienen esta teología, la difunden. La engendran en el pueblo. Vale, también a veces el minusvalora la acción diabólica, ahora que usted menciona esto. Porque, no sé, sí, sabemos que está el demonio por ahí, pero la parte de Y con la acción diabólica hay que ni darle demasiada importancia ni desconocerla. O sea, darle demasiada importancia es favorecerla, porque la acción diabólica tiende a centrarse sobre sí misma y eliminar
el conocimiento de Dios, ¿no? Es como los jóvenes de las escuelas que están más interesados por el diablo que por Dios, ¿no? Bueno, entonces son curiosos sobre todas estas cosas diabólicas, exorcismos, cosas raras. Pero por otro lado tampoco hay que pensar que no existe el diablo o que no influye, porque influye de manera universal. Entonces hay que discernir bien, sea en el campo dogmático como sobre todo en el campo espiritual, ¿no? Yo quisiera como retrasar y dar unos cuantos pasos atrás, pero simplemente para comprender mejor. La verdadera concepción de la vida espiritual es una unidad. Es decir, hay una relación estrecha entre la vida sobrenatural y la vida natural, y sí, todo es parte de lo mismo, ¿no? Una acción de Dios, y yo soy consciente de la acción de Dios en mi alma y cómo actúa en mí. La pregunta es, ¿cómo hacen en esta dialéctica artificialmente, cómo dan esa unidad entre lo natural y lo sobrenatural, o lo natural y lo antinatural? ¿Cuál sería un ejemplo, un proceso? Bueno, el proceso comienza por la reducción de lo sobrenatural a actos aislados, puntuales. Ir a misa, rezar el rosario, hacer un acto de caridad con los pobres, y eso ponerlo en el mismo plano que otros actos naturales. Ser un buen profesional, educar a los hijos en la responsabilidad política, tener prestigio en la propia profesión, tener una vida económica ordenada, etcétera. Entonces, cuando se pone todo eso al mismo nivel, empiezan a aparecer incompatibilidades, porque cada uno de esos actos tiene una dinámica propia, o sea, está conectado con actos anteriores y lleva a actos sucesivos. Entonces, cuando se profundiza en todos esos actos diferentes, en todas esas líneas de vida diferentes, comienzan a aparecer incompatibilidades. Porque llega un momento en que el crecimiento en la oración es incompatible, por ejemplo, con un ejercicio más intenso de la profesión. Porque no siempre para crecer en la vida espiritual hay que dedicarse a lo mismo y a la misma profesión, y la profesión tiene que ser como un absoluto. A veces hay que moderarla, a veces hay que dejarla, a veces hay que cambiarla por otra cosa, a veces hay que entrar en la vida religiosa, o sea, cada uno de esos actos tiene su propia finalidad, su propia dinámica y su necesidad de purificación y de crecimiento. Entonces, cuando se considera la vida en su conjunto, o hay una unificación de base que está dada por el nivel más profundo, que es el de la gracia, que perfecciona la naturaleza, o esas distintas actividades se van separando y contraponiendo entre sí. Esa separación, esa contraposición es antinatural, porque el espíritu por sí mismo tiende a la unidad, porque es uno. Y la perfección del espíritu está en la unidad. Entonces, o se hace una síntesis artificial o se elimina alguno de los elementos de las actividades, de los actos. Prevalece lo natural sobre lo natural, por ejemplo. Pero peor es que se haga una síntesis equivocada. Entonces se entra en una especie de idealismo que se puede presentar como una espiritualidad. La justificación que el sujeto se da de sus acciones incoherentes entre sí comienza a ser su espiritualidad.
Esto adquiere un nivel más grave cuando influye sobre otros. Por ejemplo, un sacerdote que tiene una mala síntesis en su mente y la transmite. Y hace pasar eso por la verdadera espiritualidad. Que en el fondo es siempre un idealismo. Y como todo idealismo está desconectado de la realidad y no da fruto. Fruto verdadero, sí. Uno puede llamar fruto a cualquier transformación. Un daño se puede llamar fruto también, ¿no? Pero es una simple privación de algo que ya está ahí, que no es producido por el que hace el daño, sino por otro. Y a los que hacen daño con falsas espiritualidades o teologías o filosofías, no producen nada positivo, se basan sobre lo que hicieron otros, o sea, destruyen lo que hicieron otros, bajo la apariencia de mejorarlo y de reformarlo. Hace un momento usted hablaba de aplicar, si entendí bien, la problemática de la teología y llevarla a la parte filosófica, ¿no? Sí. Cuando se dio el problema del nominalismo y todo este desarrollo, sí, era precisamente el contrario, ¿no? Es decir, que se hacían los teologismos, es decir, querer utilizar la filosofía o irla como moldeando de manera que pueda justificar en la teología. ¿Usted se refería a algo inverso o nada que ver? Lo que decía es que cuando se llega a una deformación filosófica, significa que la deformación teológica es más profunda, no menos profunda. Porque a veces se tiende a pensar, bueno, es un error filosófico, pero hay buena teología o buena espiritualidad, pero eso no es posible. O sea, si hay un error filosófico, hay un error teológico y espiritual. El error filosófico es consecuencia del error teológico y espiritual. Porque si hubiese verdadera teología espiritual, habría una evolución que lleva a la verdadera filosofía. Cuando hay un alejamiento de la verdad espiritual, de la gracia y del contacto con Dios, el conocimiento natural queda oscurecido también. Que es lo que pasa ahora, en que hay tantas filosofías que se enseñan incompatibles entre sí dentro de la misma iglesia. Eso quiere decir que los errores espirituales y teológicos son más profundos.